a La Vanet Radio. Démosle, que es molito de olla, ¿verdad? Con el programa de implantes. Esta figura, que es la figura arquetípica del vampiro, esta figura representa a los implantes que tenemos en nuestra psique. Es decir, implantes que se encuentran en nuestros 4 centros: en nuestro centro mental, en nuestro centro emocional, en nuestro centro sexual social, que es el centro de las relaciones, y en el centro físico material. ¿Sí? Es decir, un implante, por eso viene de la palabra planta, es decir, algo que se nos sembró, y por tanto echó raíz y ha crecido como una planta, y que incluso ha crecido como si fuera todo un bosque. Sin embargo, ese bosque no nos permite ver. ¿Qué es lo que no nos permite ver? Lo que es. No vemos lo que es, vemos lo que el implante nos dicta que hay que ver. Pensamos lo que el implante nos dicta que hay que pensar. Sentimos lo que el implante nos dice que hay que sentir. Actuamos lo que el implante nos dice que hay que actuar. Y nos relacionamos y percibimos la vida de acuerdo a lo que alguien nos plantó. Es decir, un otro. Recuerda que ese otro no eres tú y no soy yo. Ese otro nos hace creer que somos eso, pero no somos eso. Es el yo falso. Es el otro en mí, es el otro en ti, que nos dirige y que nos gobierna. Y que por tanto, o por tal motivo, pasamos por lo que no queremos pasar. Es decir, nos creamos lo que no nos queremos crear, porque desde donde estamos creando cada uno de nosotros lo que nos está pasando en la vida cotidiana, no es de nosotros, es lo que un otro nos implantó, ¿verdad? Y aquí tenemos a este zombie, ¿verdad? Este zombie representa un condicionamiento. Así son los condicionamientos, algo que nos encadena, ¿sí? Algo que nos tiene encadenados, atrapados, sujetados. Este zombie representa esos condicionamientos. Y aquí tenemos a esta máquina. Esta figurita representa como a un robot, como una máquina, es decir, un programa, lo programado, ¿sí? Patrones de conducta, patrón, pero se llama patrón de conducta, así como la palabra, en el significante de la palabra patrón, de el que nos dirige, alguien que nos gobierna, alguien que nos da una orden, es un patrón, como el patrón de tu trabajo, patrón de conducta, ¿verdad? Así son los programas que tenemos en nuestra psique. Y al pillín, ¿verdad? Este es un pillín. ¿Sí? Este es un pillín. Que tenemos entonces implantes, condicionamientos, programaciones, y el pillín representa un código, codificaciones, ¿sí? Tenemos códigos en nuestra psique. ¿Qué dice tu código familiar? Así como hay un código civil, un código penal, un código, tenemos códigos. Y te estoy mostrando, gracias a las figuras, te estoy mostrando lo que es, diríamos, un genograma familiar, un árbol genealógico a partir de la generación de los abuelos. Aquí están estos 4 que están en esta línea, son los abuelos.
Ellos son los abuelos maternos y aquí tenemos a los abuelos paternos. Aquí tenemos a la señora Chona y al señor Chon. La señora Chona y la señor Chon, el señor Chon son los padres de la güera. Ay, esa güera. Son los padres de esa güera. Y aquí tenemos, ¿sí?, a don Juan. Aquí tenemos a don Juan y a doña Petra. Y don Juan y doña Petra son los padres, ¿sí? Son los abuelos paternos, o sea, abuelos maternos y abuelos paternos de los referentes que están aquí, de estos dos niños que están aquí. Don Juan y doña Petra son los padres, ¿sí? Son los padres de, ¿cómo le vamos a llamar a este muchacho que está por acá? Ya te voy a decir José Alberto. El güero, la güera y el güero. La rota y el descosido. Que un día dijeron, vamos a juntarnos, ¿sí? ¿Qué tienes tú? Y le dijo la güera al güero, yo tengo miseria. Y el güero le dijo a la güera, yo tengo lástima. Pues vamos a juntar mi miseria con tu lástima a ver qué sale. Y salieron el güerito y la güerita. Aquí está el güerito y la güerita. Son hijos del güero y de la güera. El güerito y la güerita, hijos de la güera y del güero, ¿verdad? Por eso aquí tenemos, esto es un genograma familiar o un árbol genealógico que tomamos como base a los abuelos ¿de quién? De la güerita y del güerito. Obviamente podemos hacer un árbol genealógico más para atrás, tomando como base a los bisabuelos o tomando como base a los tatarabuelos o a los tatarabuelos, ¿sí? Ojo y oído, lo que se ha mirado y lo que se considera dentro de toda la dinámica que se da en el inconsciente colectivo de un sistema familiar o de un árbol genealógico es a partir de tomar como base a los bisabuelos, o sea, 4 generaciones. 4 generaciones. Es decir, si yo tomo como base para hacer mi árbol genealógico a mis bisabuelos, lo que ha sucedido o lo que viene sucediendo a partir de mis bisabuelos y yo siendo la 4ª generación, influye demasiado. Todo eso que viene sucediendo en el sistema familiar, en la rama materna y en la rama paterna, está influyendo en mi psicología. Por eso es algo que es bien importante considerar. Mi querida Laurita, Rosario, Isabel y mi querido Noé y gente bonita, hay algo que es bien importante considerar. Para recorrer un camino de desarrollo de conciencia o para recorrer un verdadero camino de desarrollo espiritual, lo primero que hay que considerar es la reparación de nuestros 4 centros. Reparar la psicología de nuestros 4 centros o reparar la psicología de nuestros 4 circuitos básicos de la conciencia que se encuentran estructuralmente en el hemisferio izquierdo. 4 centros, ya los hemos mencionado durante muchos programas, esos 4 centros. Tenemos el centro mental, el centro emocional, el centro sexual social, que es el centro de las relaciones, y tenemos el centro físico material, que abarca nuestra biología, es decir, nuestro cuerpo, el cuerpo humano, pero no solo nuestro cuerpo humano, abarca también todo lo que nos rodea en materia, es decir, nuestra economía, nuestros bienes. Nuestra economía, nuestros bienes son un reflejo de nuestro centro físico material.
Y cuando hablamos de esos 4 circuitos, dices, bueno, y los 4 circuitos recuerda que está relacionado igual. Esos 4 circuitos de la conciencia, el primer circuito de la conciencia es el de biosobrevivencia. El segundo circuito, entiéndase que si relacionamos los centros con los circuitos, el circuito físico material y el circuito el centro físico material y el circuito de la biosobrevivencia es lo mismo, o sea, es la materia. Circuito de biosobrevivencia, ¿sí? Y tenemos después el circuito número 2 de la conciencia, que es el territorial emocional. Ese se relaciona con el centro emocional. Y después tenemos el circuito número 3, que es el circuito semántico. Y el circuito semántico se relaciona con el centro mental. Semántico quiere decir el circuito de los conceptos, de la forma en cómo hemos asociado las ideas, los conceptos, los esquemas, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene su enciclopedia mental, tiene sus tomos de enciclopedia, o cada uno de nosotros también tiene su diccionario mental, es decir, su semántica. Y después tenemos el cuarto neurocircuito de la conciencia, que es el sexual social, y ese se relaciona con el centro sexual social. O sea que hablamos de los circuitos básicos de la conciencia y por tanto también hablamos de los centros. Estamos hablando de lo mismo. Relaciona usted ambas columnas. Y si esto lo relacionamos con el tarot, mi querido Noé y chicas que están por acá, si esto lo relacionamos con el tarot, las espadas tienen que ver con el centro mental. Las copas tienen que ver con el centro emocional. Los bastos tienen que ver con el centro sexual social. Y los oros tienen que ver con el centro material. 4. Y así está compuesto el universo, el cosmos, en 4, 3, 2, 1. 4 puntos cardinales, 4 elementos, 4 lóbulos de nuestro cerebro: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Dices, así es la estructura del universo. La estructura del cosmos, del universo, está en 4, en 3, en 2 y en 1. ¿Sí? Por eso es que cada vez que abarcamos en un espacio sagrado de medicina y de sanación el 4, el 3, el 2 y el 1, estamos abarcando la estructura, lo estructural. ¿Qué quiere decir? Que eso va a tocar nuestra estructura, ¿sí? Igual, hay 4 tipos de sangre. En nuestro ADN hay 4 elementos en la cadena de ADN. O sea, es hermoso y es fascinante, ¿verdad? Relacione usted ambas columnas. Y ahorita, en este momento, mira, aquí también tenemos 4 segmentos. 4 segmentos con lo que estamos ubicando con estas figuras. El segmento que representa a los implantes, a las codificaciones, a los condicionamientos, a las programaciones, y ya después miramos que todos estos implantes, o sea, estos elementos que están aquí, que ya te presenté al guachicolerín, ¿sí? Que ya te presenté al zombie, te presenté al robot, a la máquina, y te presenté a Don Pillín, que representan, vuelvo a repetir, implantes, condicionamientos, programación y codificación. Quiere decir que todos estos elementos se encuentran en todos ellos. Se encuentran en los abuelos, ¿sí? Es decir, se encuentran en Doña Chona, Don Chon, se encuentran en Don Juan, en Doña Petra, se encuentran en la güera, en el güero y en sus güeritos. Los güeritos son hijos de la güera y del güero. Y a esto que está aquí, que les va a hacer creer que son eso, pero no son eso, y que se transmite de generación en generación, que un implante se transmite, claro, un implante se transmite de generación en generación.
Un condicionamiento se transmite de generación en generación. Lo mismo que un programa y lo mismo que un código. Se va transmitiendo de generación en generación. Lo importante de esto es mirar cómo nos afecta. Recuerda, nos afecta. Por eso nos afecta. Afecto. Esto me afectó. Esto me afectó. Afecto. 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 Con mi afecto te afecto. Con mi afecto te afecto. Y si no comprendes cómo mi afecto te afecta, y si no comprendo cómo tu afecto me afecta, entonces ese afecto tiene un efecto. Ese afecto va a tener un efecto. Y ese efecto, si no se atiende, si no se disuelve, si no se procesa, se libera, se sana, se convierte en defecto. El afecto me lleva a un efecto. Y si ese efecto no se disuelve, no se sana, no se libera, se convierte en un defecto. Y el defecto es lo que nos lleva a la falla. Y la falla es lo que nos lleva al drama. Y el drama es lo que nos lleva, ¿sí?, al dolor. Y el dolor es lo que nos lleva a que encontremos un espacio de sanación para comprender lo que no comprendemos, para mirar lo que no hemos mirado, para hacer consciente lo que tenemos a nivel inconsciente, para descubrir y desocultar lo oculto, mirar el símbolo, ¿sí?, y gracias a lo simbólico desocultar a lo diabólico, y entonces podemos hablar de liberación. Y si hay liberación, hay sanación, pero si no hay liberación, no hay sanación. ¿Se comprende? Y yo te decía, en el previo, ¿verdad?, al programa, te comentaba, escúchame esto, ¿sí?, ojo y oído. La potencia de un implante, te vuelvo a repetir, un implante viene de la palabra planta, ¿sí?, algo que nos sembraron, algo que quedó sembrado en nosotros, ¿sí?, y que va creciendo ese implante. ¿Y por qué crees que el implante está representado con el huachicolerín, con el vampiro? Porque un implante te chupa energía. Un implante come de tu energía. Nosotros tenemos cuatro centros de energía, cuatro centros energéticos, o sea, los centros: mental, emocional, sexual, social, que es el de las relaciones, ¿sí?, y el físico material. Un implante te chupa energía del centro mental. Un implante te chupa energía en tu centro emocional. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, deseos, centro sexual social, deseos, el centro de los deseos. El implante come de tu energía mental, come de tu energía emocional, come de tu energía sexual. Por eso es que una persona luego no es creativa, ¿sí?, porque es el centro sexual social, el centro que maneja la energía de la creación, la energía creativa. Y esa persona entonces está bien parasitada, acuérdate, programa de parasitismo. Esa persona está bien parasitada, bien guachicoleada, y por eso es bien apática, huevona, pachonudo, pachonuda, no tiene energía, no tiene deseos, no tiene ánimo, deseos de vivir, deseos de crecimiento, deseo lograr, deseo, pues está bien chupada. Le chupa, los implantes te chupan tu energía, tus deseos, pues, que es en tu centro sexual social. Y por ende también
te chupan la energía del cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que hace un implante. Un implante es un vampiro. ¿Sí? Es un vampiro. Ahí para que vayamos bien. Ay, o sea, a ver, quiero entender, Alberto, quiero entender. Sí, entendamos. Un implante es como un vampiro. ¿Sí? Un implante es como esa entidad energética, la entidad energética de un vampiro. Y ese implante para vivir requiere chuparte la energía. Y la energía, nosotros, ¿sí?, tenemos 4 centros de energía. Nuestros pensamientos son energía. Nuestras emociones son energía. Nuestros deseos son energía. Y nuestro cuerpo para moverse, por eso, para moverse, requiere energía. ¿Sí? En la célula se le llama ATP. Así se le encuentra en cada célula de nuestro cuerpo. Va maravilloso esta máquina, este cuerpo humano. Está diseñado de una manera que nosotros nos encargamos de darle en la madre por estar bien parasitados de vampiros, de guachicoleros. Ese guachicolero, ese implante, te va a chupar energía de tu centro mental, de tu centro emocional, te chupa los deseos y te chupa la energía de tu cuerpo. Indicador de cuando estás lleno de implantes, ¿sí? No tienes ánimo, ¿sí? Así como que no le encuentras sentido a la vida. Estás todo apachurrado, agüitado, desganado. Todo lo ves gris, te quejas y te quejas y te quejas y te quejas por X y te quejas por Y y te quejas por Z y te quejas, ¿sí?, y no te mueves, ¿sí? No creas, no hay movimiento, no hay creación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que traes implantes. Y te vuelvo a repetir, esos implantes se encuentran en tu árbol genealógico. ¿Sí? Alguien sembró ese implante. No nos importa quién. El punto es, ya me di cuenta que esto es un implante. ¿Sí? Es un implante el que yo, por ejemplo, o el que una persona piense y sienta que alguien lo tiene que venir a rescatar. ¿Se entiende? Y por eso es que necesita su vampiro seguirse alimentando de la energía de él, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus deseos, y ese vampiro que trae ahí, o esos guachicoleros que traen ahí, le van a decir, hey, mira, ahora ve y chúpale la energía al de allá, chúpale la energía a aquel o aquella, ¿sí? Mira Laura, ¿va? Mira Laura cuánta energía tiene. Es una chava proactiva, independiente, extrovertida, dinámica, estudia, trabaja y va a su actividad lúdico-recreativa y va y viene, tiene mucha energía, y de repente el guachicolero del Lucrecio dice, relaciónate con Laura para que le chupemos la energía. Y Laura se relaciona con el Lucrecio, se deja ir con el canto de las sirenas, ¿sí? Y cuando menos te das cuenta, Laura ya no va a la escuela, ya tiene dificultades en el trabajo, ya todo lo empieza a ver gris, con desgano, ya le chuparon la energía. Ya le pusieron el implante. ¿Sí? Un condicionamiento, ¿va? Un condicionamiento. Eso nos lo enseña perfectamente el conductismo, a estar condicionados. Ejemplo de condicionamiento, ojo y oído. Aquí hay que discernir. Hay que usar nuestras funciones mentales superiores como el discernimiento, la reflexión, la discriminación, ¿sí?
Un condicionamiento. Aquí tenemos al representante del condicionamiento. Voy a quitar esto. Esto nada más, voy a quitar ya el genograma. Vamos a ubicar lo que es un condicionamiento. Mira. Aquí al güero lo condicionó. ¿Quién lo condicionó? Pues su papá. O sea, el condicionamiento que tiene el papá del güero es el mismo que tiene el mismo condicionamiento que tiene, como decíamos que se llamaba el papá del güero, Juan, don Juan, ¿verdad? Don Juan fue condicionado, obviamente, por su papá o por su mamá. O sea, fue condicionado. Por eso es una cadena. Cadena, mira. Aquí está. Es una cadena. Estamos encadenados. Ese es el condicionamiento. Una cadena. ¿Sí? Don Juan está condicionado. Don Juan está condicionado. Y, por tanto, don Juan también condicionó al güero. Y el güero, obviamente, por ese condicionamiento también va a condicionar al güerito. Los tres van a quedar, ¿qué? Encadenados, condicionados. A la misma condición, por eso se llama condicionamiento. Ahora vamos a mirar cómo opera el condicionamiento. ¿Sí? ¿Qué es eso que le llamamos condicionamiento? El güerito, ¿sí?, a través de la dinámica de relación que el güero tiene con su hijo, le dice, por ejemplo, a su hijo. Es más, no le dice. Todo es a nivel de la conducta. Pero así es como se van fijando esos condicionamientos, esas asociaciones. El güerito va a la escuela. ¿Sí? Y el güerito llega con una buena nota, con buenas calificaciones. Y cuando llega con buenas calificaciones, entonces el güero, ¿sí? Ay, hijo, te quiero mucho, lo abraza, porque llegó con buenas calificaciones, lo ve, lo abraza, lo carga y le dice, ¿sí? Ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo, chingao. Me siento muy orgulloso de ti. ¿Sí? Me siento muy orgulloso de ti, hijo. Porque llegó con buenas, ¿qué? Calificaciones de la escuela. ¿Sí? Ok. Llega otro momento. Llega otro día. En otro momento, en otro día, el güerito ahora regresa con malas calificaciones. Y cuando regresa con malas calificaciones, entonces el güero le da la espalda a su hijo. Ahí ya se está dando un condicionamiento en él. Es decir, ¿qué es lo que él está aprendiendo? ¿Qué es lo que él está asociando? Él está asociando que cuando llega con buenas, ¿qué? Calificaciones, el papá, ¿sí?, lo abraza, lo carga, le dice que se siente orgulloso de él, ¿sí?, que es excelente. Pero si saca malas calificaciones, entonces el papá lo desamora, lo rechaza, ¿sí?, lo desamora, lo rechaza. Y aparte el papá se la pasa enojado, en ese momento irritado, enojado, y el güerito asocia que ahora su papá está enojado o irritado por culpa de ¿quién? Del güerito. O sea, hace como si el estado de ánimo del papá, ¿de quién dependiera? De las calificaciones que saca el güerito. O sea que si el güerito saca buenas calificaciones, ¿cómo es el estado de ánimo del güero? Chingón, positivo. Pero si el güerito saca malas calificaciones, entonces el estado de ánimo del güero es negativo. ¿Qué está aprendiendo el güerito? Que el estado de ánimo de su papá depende de las calificaciones de él. Ojo y oído. El papá, es decir, el güero, le está depositando
al hijo su bienestar. Ya le está dando una carga. Ya lo está llevando a que él cargue con algo que no le toca. ¿Sí? Va de nuez. Saca buenas calificaciones y entonces el papá lo adula, le dice que se siente orgulloso. Ese es mi hijo. Lo carga, lo... Y el papá en ese tiempo, espacio, se muestra contento, alegre. Y el güerito asocia, cuando saco buenas calificaciones, ¿sí? O sea, el estado de ánimo de mi papá depende de mis calificaciones. Pero cuando el güerito saca malas calificaciones, entonces el papá lo desamora, lo tacha, no lo ve, lo rechaza, ¿sí? Y aparte su estado de ánimo se muestra descontento, irritable, enojado. Y el güerito asocia que su papá, ¿sí? Es decir, que el estado del güero, de su papá, depende de las calificaciones de quién, de él. ¿En qué está siendo condicionado el güerito? El güerito está aprendiendo algo que muchos de nosotros después, por eso, así nos relacionamos de manera patológica. El güerito está aprendiendo a relacionarse para complacer al otro. Para complacer al otro. El güerito está aprendiendo, se le está fijando una condición. La condición para que los demás estén bien no depende de ellos, depende de ti, güerito. Sácatelas. ¿Sí? El güerito está aprendiendo, ¿sí? De ahí viene la codependencia, pues. ¿Qué tipo de egos está desarrollando el güerito o se están desarrollando en él? ¿Qué tipo de rasgos? Los rasgos o egos del codependiente. El güerito, a través de ese condicionamiento, piensa, cree y siente que el bienestar de los demás no depende de ellos mismos, depende de lo que él hace o de lo que él no hace. ¿Sí? Entonces, cuando el papá lo desamora, lo desaprueba, no lo valida, el güerito trata de buscarle la cara al papá. Aquí está el zombie, mira, el zombie es la sombra. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Es la sombra, es el fantasma. Ese condicionamiento es un fantasma. El güerito trata de buscarle la cara a su papá para que su papá se incontente y quiere hacer algo para que el papá se incontente. El día de mañana, que el güerito ya está de este tamaño, ¿sí? El día de mañana que el güerito ya está de este tamaño y se relaciona con una mujer, el día de mañana el güerito se relaciona con una mujer y no se da cuenta a nivel inconsciente que esta mujer con la que se relaciona, ¿sí? Lo que él trata de hacer en su dinámica de relación es complacerla y complacerla y complacerla. Y él cree, piensa y siente que el estado de ánimo depende de ella. El güerito cree que se está relacionando con esta principessa. Y sí, a nivel consciente y en lo real, sí se está relacionando con esta principessa. Pero a nivel energético, a nivel simbólico, a nivel espiritual, no se está relacionando con esa principessa. Se sigue relacionando con el papá. Es decir, se relacionó con una mujer que se parece a su papá. Y por eso el güerito sufre. Por eso el codependiente sufre, porque da y da y da y da. Y no se le valora, y no se le reconoce, y no se le valida. ¿Sí? Porque el codependiente aprendió a complacer. Por eso la palabra complacer. Acuérdate cuando te ubiqué la sílaba com. Unión. El güerito cree
que ahora ya es un güerote, ¿sí? Que cree que el placer de la otra persona depende de lo que él hace o no hace. Hasta que el güerito no reciba sanación, no reciba medicina, no reciba terapéutica, el güerito no va a comprender que cada persona es responsable de su propio bienestar, que cada persona es responsable de sí misma, que cada persona es responsable de su propio estado de ánimo. El güerito percibe, piensa, siente, hace y se relaciona desde un lugar de acuerdo a lo que quedó condicionado en él. ¿Sí? Y cree que a lo que cree cuando entra en una relación, la función que él ocupa es esa, complacer. Y por eso se relaciona con mujeres o con personas que le van a demandar eso, el placer. Y que si el güerito no hace, o sea, cuando la princesa recibe del güerito lo que ella le demanda, ay, güerito, madres, no mames, ve la pinche energía, cabrón. Dices, sí. Tablas con el pinche. Eso. Ese es el resultado. Esa es la escena fatídica. La divina trágica, digo, la divina comedia. El güerito, ¿va? Que es el güero, ya creció. ¿Va? Cuando la principessa, o sea, él le satisface la demanda a la principessa, sus exigencias a la principessa entonces venga, chepa acá, mi güero, si te quiero y si te amo. Pero cuando el güerito no complace las demandas de la principessa también lo desamora. ¿A quién se parece la principessa? Pues se parece acá. ¿Ah? ¿Se comprende? ¿Ves la potencia de un condicionamiento? Así como la potencia de un implante. Recuerda, los implantes nos roban, ¿qué? Energía. Pregunta de examen, mi querido Noé. ¿Sí? Un implante, ¿qué es lo que nos quita? Energía. Nos chupa la energía de nuestros 4 centros. Es como un vampiro. ¿Sí? Y por eso es que la persona tiene desánimo, apatía, desgano, no se mueve, no crea, ¿ah? Está toda así apachurrada, desganada, así, toda pachonuda. ¿Sí? Está bien parasitado de implantes. Un condicionamiento que nos hace, nos encadena. Nos encadena. Miras que aquí el güero, ¿con quién sigue encadenado? Aquí está el fantasma de ambos. ¿Ah? El güero con quien sigue encadenado, está encadenado a su papá y no se da cuenta que esa cadena no viene de ahí, viene del papá, de su papá, es decir, de su abuelo. Así también lo condicionó su abuelo. Por eso es que luego el güero, ¿sí? Que antes era el güerito, se siente abusado. ¡Ay! Ya, cerramos el programa, ya resolví mi pedo, ya me di cuenta. ¿Cuánto te debo, doctor Freud? ¿Eh? ¿Se entiende? Ahora, ahí está. Eso es un condicionamiento. He quedado condicionado. Condicionado a una manera de pensar. Condicionado a una manera de sentir. Condicionado a una manera de comportarme, condicionado a una manera de relación. ¿Sí? Y ahora viene el programa, don programa, así como es el programa, la programación. Entiéndase, véase metafóricamente una computadora, una programación, una computadora. Ya tiene el programa. Ya tiene el programa instalado. Cuando tú aprietas un carácter, escucha,
carácter, o sea, una letra en el teclado, la computadora simplemente recibe la ¿qué? La orden y ejecuta de acuerdo al carácter, de acuerdo al carácter, de acuerdo al carácter, al carácter. O sea que nuestro carácter es como una programación, así es mi vida. Nuestro carácter es una programación, a eso que le llamamos carácter. ¿Qué dice la psicología? La psicología, ¿sí?, en esa dialéctica temperamento, nos habla que el temperamento es biológico, es innato, o sea, ya lo traemos. Pero el carácter, o sea, el carácter, ese se desarrolla. Y se desarrolla de acuerdo a la familia, al ambiente social, a las experiencias de vida y obviamente a lo que traemos arrastrando del árbol genealógico. Por eso es que cada árbol genealógico y cada sistema familiar también tiene su propia caracterología. Así como una persona desarrolla su caracterología, también tu sistema familiar así como tal tiene su caracterología. Y tu árbol materno tiene su caracterología. Y tu árbol paterno tiene su caracterología. Sumas la caracterología de tu árbol paterno y de tu árbol materno y pues sale lo que salió. Sale la falla en el carácter. Sale el pinche carácter todo jodido. ¿Sí? Ahora aquí está el otro fantasma, ¿va? La otra entidad, la programación, este robot. Esta figurita es, digo, como un robot, ¿va? ¡Pum! Ay, así cuando uno está como robot, así en la vida, ¿verdad? ¿Sí? Otra vez, ¿ven? Es energético, vean, es energético. Así es el cuadro cuando uno está como robot. ¿Sí? Así es el cuadro. Esto es lo que me enseña a mirar el psicoanálisis, ¿eh? Este tipo de cosas que de repente se dan, estos movimientos, ¿sí?, que yo estoy manipulando las figuras, pero obviamente es energía, es mi energía. Y obviamente esto que está sucediendo, esto es un oráculo para mí. Yo le doy lectura, o sea, por eso me encanta compartirte. Porque a través de compartirte, en realidad, yo me estoy compartiendo para no partirme. Comparto para no quedar partido. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué sucede? Porque es mi energía. Y al estar manipulando las figuras, pasan este tipo de cosas y lo agradezco. Porque esto me está dando información de vos, información de mí. ¿Sí? Información de mí. Aquí tenemos al programa, a la programación. Lo programado. ¿Sí? Lo que tenemos programado, ese programa. Y te decía que entendamos esto como una laptop, un dispositivo, el cual ya tiene un programa y que nada más cuando aprietas una tecla, o sea, un carácter, el programa ejecuta eso. Y te mencionaba del temperamento que es innato y el carácter no es innato. El carácter está en función de la dinámica familiar, del sistema social, del sistema cultural, en donde la persona, lo voy a decir así, pero digamos, se ha desarrollado. ¿Sí? Pero no quiere decir que necesariamente se desarrolló, más bien donde ha estado implicado. Eso sería lo más correcto, porque si ubico la palabra desarrollo, quiere decir que la persona realmente se desarrolló. Y hay personas que en lugar de desarrollarse se enrollan más. Sí. Hay personas que en lugar de estar así desarrolladas, están pero más enrolladas. ¿Sí? Entiéndase que tu personalidad y mi personalidad, eso que le llamamos, ¿sí?, personalidad, la máscara,
el carácter, los rasgos, los egos, son caracteres que ya fueron programados. ¿Sí? ¿Y qué es el carácter? Esto que voy a decir está hermoso. Esto que voy a decir es fino. El carácter es un sistema de defensa. El carácter es un sistema de defensa. Es decir, tú y yo necesitábamos desarrollar tal carácter para poder adaptarnos a las circunstancias y dinámicas de ese contexto. Ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. El güero, cuando estaba niño, aquí estamos. El güero, cuando era un niño, es decir, aquí está el güero, viendo la película hacia atrás, ¿verdad? La película de su vida. Este es el papá del güero y él es el güero, o sea, es él cuando era niño. ¿Sí? Él creció con un papá violento, impulsivo, demandante, castroso. No es su culpa de él. Ojo y oído, estamos hablando de que él también fue programado así. También lo programaron así. ¿Sí? Por tanto, este güerito tiene que ir desarrollando un sistema de defensa, es decir, un carácter para adaptarse a esta dinámica de relación. ¿Sí? Ojo y oído con esto que voy a ubicar. Las heridas del alma en realidad no son heridas del alma, son sistemas de defensa. Las heridas del alma en realidad no son heridas del alma. Ese es su nombre comercial, pues, su nombre marketinero. En realidad las heridas del alma no son heridas del alma, es un sistema de defensa. ¿Sí? Es decir, la herida es un sistema de defensa que trata, según, de proteger al yo de la persona, pero solamente lo mete en defensa. ¿Recuerdan, chicas, lo que acabamos de ver por allá en la sesión del taller grupal de acompañamiento psicoemocional? Sistema de defensa. Cuando una persona está en defensa, ¿sí? A mayor defensa, mayor neurosis. La persona desarrolla un carácter creyendo que se va a proteger ya de la situación. Pero no, el carácter es un sistema de defensa. Por eso tenemos al sistema de defensa esquizoide, al sistema de defensa oral, al sistema de defensa masoquista, al sistema de defensa psicopático y al sistema de defensa rígido. Chíngale. Ahí es donde yo estoy madreado. Sí. Articulaciones, huesos, dolores, de todo eso, pues el sistema ahí en el tonal está reflejado. La rigidez. ¿Sí? Sistema de defensa. El güerito necesitó desarrollar un sistema de defensa para poderse adaptar a la dinámica de relación que el padre tenía con él. El padre, entonces, por como fue también programado en la cuestión de, según lo que es ser padre, en el rol de padre y la relación que tiene que tener un padre con un hijo, y por tanto entonces tenía que ser así, de repente abusivo, castroso, exigente, demandante y violento, impulsivo con el güerito, según, para educarlo. O sea, lo que él quiere es educar al güerito, ¿sí? Y él cree que esa es la manera de educar. El programa le dice, el programa se ejecuta de esta manera. Se ejecuta de esta manera, o sea, está recibiendo una orden. ¿De dónde viene esa orden? Del abuelo, o sea, del papá del güero, que también está programado. Por eso es que el güerito entonces va a desarrollar un sistema de defensa, es decir, un carácter. Y el carácter que también desarrolla puede ser, ¿sí? Ya sea que se identifique con el agresor,
es decir, con su papá, y se acaba si se identifica con el papá, el güerito, o sea, es decir, él, el güero que ya está grande, entonces es violento, también impulsivo, castroso, o se identifica, ¿sí?, con el lado opuesto, con la víctima. Y así es como se desarrolla esa dialéctica de víctima-victimario, porque quedas identificado ya sea con el agresor o quedas identificado con el opuesto. Y en tu vida te vas a relacionar de esa manera. Vas a buscar a alguien a quien agredir si quedaste identificado con el agresor, o vas a buscar a alguien que te agreda si quedaste identificado en la posición de víctima. ¿Sí? Es decir, se te programó un sistema, más bien desarrollaste un sistema de defensa, y ese sistema de defensa, entiéndase, es el carácter. ¿Sí? Es tu personalidad. Por eso la personalidad es la sumatoria del temperamento con la personalidad. Desarrollaste tal sistema de defensa. Unos desarrollan, hay 5 sistemas de defensa según y de acuerdo a la terapia psicocorporal. Me encanta. Un día vamos a hablar más de eso, de la terapia psicocorporal y de la terapia de contención, gracias a Jirina Prekop, ¿sí?, a doña Jirina Prekop. 5 sistemas de defensa: el sistema de defensa esquizoide, el sistema de defensa oral, el sistema de defensa masoquista, el sistema de defensa psicopático y el sistema de defensa rígido. Esos son los 5 sistemas de defensa que nos llevan a desarrollar tal tipo de carácter o tal tipo de personalidad. Entiéndase entonces el carácter como una manera en la que se me programó lo que se me programó para poderme adaptar a las circunstancias de una dinámica de acuerdo a un contexto. ¿Sí? Por último tenemos al pillín, ¿verdad? Códigos. Códigos. En la familia, códigos. Espérenme tantito, espérenme. No. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Diríamos ahora, ¿verdad? Mira nada más. El abuelo, este es el abuelo del güerito, o sea, del hijo del güero. El abuelo programó al hijo. El abuelo también era violento. El hijo se identifica con el papá, o sea, se quejaba del papá. Mira, por eso lo que no has de querer, en tu casa lo has de tener o tú lo has de ser. El güero no quería ser como el papá y resulta que es igual que el papá en función de su hijo. Lo mismo de lo que él se quejaba de su papá. Y eso es algo que se programa muy cabrón en la psique. Así es estructural, o sea, es una cuestión, de funcionamiento del inconsciente. Nos terminamos identificando con lo peor de los padres y aparte hasta lo pulimos. ¿Pero por qué es así? Así opera nuestro psiquismo. Es así como parte de su fisiología, del funcionamiento de nuestra psique. Él no quería ser como su papá y termina siendo como su papá, ojo y oído. Por eso, reflexiona. Si tú no te quieres parecer a tal padre, a tal persona, ojo y oído, no te estás dando cuenta que la orden que le estás dando a tu psiquismo es parecerte a eso. El programa es parecerte a eso. ¿Sí? Él no quería ser como su papá y termina siendo como su papá. Y por eso le ejecuta también el programa al hijo. ¿Sí? Los 3 están programados por el mismo programa. A ese programa ellos le llamaban educación. Hoy sabes que no es educación. Hoy sabes que es otra cosa. Se llama dolor. Dolor. Porque él no quería parecerse al papá. En el fondo está resentido con el papá. Y acaba haciéndole lo mismo al hijo. Sin quererle hacer lo mismo al hijo, le acaba haciendo lo mismo. Porque es un programa, ¡pax! El hijo es la tecla que se aprieta y nada más aparece el carácter en el ordenador. ¿Sí? El hijo es la tecla, así como en su momento el güero era la tecla del programa del papá. ¿Sí? Por eso, en ese programa que va muy ligado con el condicionamiento,
Es como conducta-respuesta. A tal estímulo, tal conducta. A tal estímulo, tal conducta. Y de acuerdo a tal conducta, pues reforzador, castigo, etcétera. Ya miramos. Lo último, ¿va? El código. Este pillín representa el código. Códigos en la familia, códigos sistémicos. ¿Sí? Es el código. ¿Por qué el pillín? El código es, mira, el papá trabaja, pero roba. ¿Sí? Trabaja, pero roba. El hijo va a trabajar, pero también va a robar. Y el hijo de él, o sea, el güerito, también va a trabajar, pero va a robar. Porque es como un código para pertenecer a ese clan. El código, tal enfermedad, para pertenecer a esta familia. ¿Sí? A ver, el código es que él es alcohólico. ¿Sí? Hay que ser alcohólicos para pertenecer a este sistema. Entonces, ¿el qué va a hacer? Ser alcohólico. Y el güerito cuando crezca, dice, yo no quiero ser alcohólico. Y dices, ay, parece que el güerito ya la libró. Pero resulta que se relaciona con una principessa que es alcohólica. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Se entiende? Él dice, yo ya la libré, yo no soy alcohólico, ¿ah? Yo ya rompí con ese código familiar. ¿Sí? Ya rompí con ese código. Por eso código, egos de la familia, es que tiene borrego, changó, código, caballo, el ego, el borrego. Ya rompí con ese código, con ese ego de la familia. Él cree que ya rompió porque él no bebe, pero se relaciona con una mujer que entonces bebe. ¿Rompió el código? No. ¿Qué diría Freud? ¿Qué progresos hemos hecho? ¿Ah? Si progresa, si lo trascendiste. El código, el código de la familia es todos estamos jodidos económicamente. El abuelo estaba jodido económicamente, ¿sí? Aunque ganaba su dinero, tenía su dinero y trabajaba, pero hacía todo lo necesario para estar jodido económicamente. ¿Qué hace el hijo? Hace lo mismo. Trabaja y trabaja y trabaja, pero no tiene dinero. ¿Qué va a hacer el güerito cuando esté grande? Hace lo mismo, trabaja y trabaja y trabaja y no tiene dinero, porque el código familiar dice que aquí nadie, ¿qué? Tiene dinero. Ahora, ¿qué pasa si el güero, ¿sí? Quiere romper con ese código? Es decir, él establece su negocio, abre su negocio, lo hace crecer, lo hace próspero, lo hace abundante. El código de la familiar le dice, tú estás fuera del código. Eso de manera inconsciente lo va a llevar a sentir culpa. Lo va a llevar a sentir culpa porque él se sale del código. En esta familia todos estamos jodidos. Y si tú entonces no llevas a cabo el código, te damos la espalda. Le dan la espalda. Y él, si no ha trabajado el sentido de pertenencia, si no ha sanado el sentido de pertenencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Les va a decir, ya arruiné también mi negocio, ya estoy igual que ustedes, ya intégrenme. ¿Se entendió? Conclusión. La conclusión es la siguiente, ¿va? Aquí los tenemos, mira. A la banda de la One, Two, Three, dirigidos por esos dracos, ¿va? Entidades de los pisos de arriba. Esos son otros temas hermosos, muy de chamanes, ¿sí? A ver si en algún momento los abordamos de manera plena. Ahorita simplemente hay que comprender otra vez, ¿ah? Otra vez se dio. Mira, él
no está en Él. Él solo vive a través de ellos. Ellos habitan su mente, su corazón, sus deseos, su materia, es decir, su centro mental, su centro emocional, su centro sexual social y su centro físico material. Ellos habitan sus 4 centros, sus 4 circuitos. Él es como una máquina que solamente está ejecutando lo que ellos le dictan. Ellos son la sumatoria de Él. Él es el ego, el yo falso. Ellos son la sumatoria de Él y Él es el que lo gobierna, lo rige, le dicta cómo pensar, sentir, hablar, actuar, relacionarse y cómo percibir la vida. Él le hace creer a Él de manera inconsciente en las sombras de la psique, en lo oculto de la psique. Él le hace creer a Él que Él es Él, pero Él no es Él. Él es la sumatoria de implantes, condicionamientos, programaciones y codificaciones. Él solo vive, pero no existe. ¿Y por qué no existe? No existe porque Él está siendo dirigido por un otro. Lo que emana Él en su vida no es de Él, viene de ellos que se sintetizan en Él. ¿Sí? Él, para que exista, tiene que mirar a ese otro, a ese ego, a su sombra, a la agente Smith, a esas entidades y decir: cabrón, yo pensé, sentí, creí que estaba decidiendo yo en mi vida y resulta que estos valedores son los que deciden por mí, piensan por mí, me llevan a la vida que yo me he hecho vivir. Pero ellos, ¿sí? Es decir, Él, cuando tome conciencia, Él lo que menos va a hacer es por culpa de mi papá, es por culpa de mi mamá, es por culpa del tío, por culpa de la genética, por culpa. Él se va a dar cuenta, ¿sí?, que también ellos fueron programados, condicionados, implantados, codificados. Por tanto, aquí es donde Él va a necesitar. ¿A quién? Ahí es donde inicia, mis amores, el camino del guerrero. El guerrero. ¿Sí? Para que entonces Él en algún momento logre existir. Ok. Muchas gracias por haberme acompañado en este programa. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias, mi Noé, mi querida Laura, Isabel y Rosario. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias, mi buen Damián. Hasta la próxima, gente bonita.